Bienvenidos al curso audiovisual de Derecho Laboral. Queremos agradecer a la institución académica Escuela Mayor de Ciencia Política y al estudio jurídico J&F Consultores en Derecho, que gracias a estas dos organizaciones el día de hoy podemos llegar a cada uno de sus hogares con este material audiovisual didáctico de derecho laboral. Dos razones motivan la elaboración de este material audiovisual en derecho laboral. La primera de ellas es entregarle la información y el conocimiento de los derechos laborales a cada uno de los trabajadores de las distintas actividades productivas en nuestro país. Y la segunda razón que motiva es que una vez ya informados y conocidos de sus derechos laborales, los trabajadores puedan ejercer este derecho laboral. Es decir, poner en práctica y llevar a la realidad los derechos laborales ya informados, ya conocidos, para ponerlo en práctica y de esta manera mejorar la economía de sus hogares y sus sueldos y remuneraciones. Entonces, dos principios que deben guiar es el conocer el derecho y el ejercer el derecho, llevarlo a la práctica y a la realidad. Estos dos principios lo podemos ver a continuación en la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a dar una definición muy elemental de lo que es el derecho laboral. Vamos a decir lo siguiente para dar una definición de lo que es el derecho laboral. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los trabajadores y los empleadores. Ese es el derecho laboral en una definición muy didáctica y muy elemental, pero a la vez muy explícita y clara. Conjunto de normas jurídicas que regulan la relación de trabajadores y empleadores. A continuación vamos a ver también una diapositiva donde podemos observar cómo podemos definir al derecho laboral. Ya sabemos ahora qué es el derecho laboral. A continuación, lo que vamos ahora a conocer es que este derecho laboral, este mundo del derecho laboral, se divide en dos ramas. La primera de ellas es el derecho laboral individual y, por otro lado, el derecho laboral colectivo. Entonces tenemos que el mundo del derecho laboral se divide en dos: el derecho individual y el derecho laboral colectivo. A continuación vamos a ver una diapositiva de esta tipología de división en dos ramas del derecho laboral. Ahora que sabemos que el derecho laboral se divide en dos, derecho individual y derecho colectivo, vamos a iniciar por la primera rama, que es el derecho laboral individual. ¿Cuáles son estos derechos laborales individuales? Una característica principal de este derecho laboral individual, dice la doctrina, es que los derechos individuales del trabajador son lo que están establecidos en la ley. Esto parece redundante, es decir, que la fuente de los derechos individuales que tiene el trabajador ya están establecidos en la ley. ¿Qué significa ello? Que el trabajador solo debe tomar conocimiento de cuáles son estos derechos, que ahora lo vamos a mencionar, y exigir a la empresa que cumpla con estos derechos. Caso contrario, si la empresa no cumple con estos derechos individuales, el trabajador está en su derecho de acudir al Ministerio de Trabajo para la denuncia respectiva y la multa a la empresa, y otra opción es ir al Poder Judicial a exigir el pago de estos derechos individuales. La característica principal entonces del derecho individual que tienen los trabajadores
es que estos derechos ya están establecidos en la ley. El trabajador no tiene que hacer otra cosa sino que exigir ya lo que está en la ley. Incluso a manera de ejemplo podemos poner, y esto que se entienda como un ejemplo, no se hace con el ánimo de que los trabajadores se desafilien de los sindicatos, sino lo pongo como simple ejemplo, que el trabajador incluso no necesita organizarse colectivamente para exigir estos derechos. Como su nombre mismo lo indica, son derechos individuales, laborales, y que el trabajador no necesita estar organizado para exigir este derecho. Basta que el trabajador haya superado los 3 meses de prueba para que le corresponda cada uno de estos derechos individuales que ya están en la ley. Entonces, podemos decir que la fuente de todos los derechos individuales laborales están establecidos en la ley. Ejemplo, la remuneración mínima vital, que es dado por ley por el gobierno cada cierta época que se reajusta, y esto es dado por ley, y el trabajador solo debe exigir. Otro ejemplo de derecho individual que ya está en la ley son las gratificaciones de julio y diciembre, una remuneración que ya está establecida en la ley. Otro ejemplo, tenemos la asignación familiar, que también está establecido en la ley, 10% de la remuneración mínima vital. Solo tiene que exigir el trabajador mostrando la partida de nacimiento de su menor hijo. Otro derecho establecido en la ley, tenemos el seguro social, tenemos las vacaciones, tenemos el derecho a tener salud, seguro social, y así una serie de derechos individuales que a continuación estamos detallando en la diapositiva para que ustedes, los trabajadores, puedan tener conocimiento a cuáles son estos derechos individuales elementales que deben exigir a sus empleadores a que cumplan solamente. Porque usted no es necesario hacer otra realización o otra actividad, sino solamente exigir ese derecho a sus empleadores que ya está establecido en la ley. Bien, ya hemos conocido de manera detallada cuáles son estos derechos individuales ya establecidos en la ley y que el trabajador solo debe exigirlo. Lo que debe hacer el trabajador es verificar en su boleta de remuneración cada fin de mes o cada 15 días, si es quincenal, verificar si en la boleta de remuneraciones están consignados estos derechos individuales. Repetimos, si no aparece en su boleta de remuneración estos derechos, usted está expedito para acudir al Ministerio de Trabajo o al Poder Judicial para reclamar la deuda laboral que le tiene la empresa a usted. Bien, hemos dado los pasos elementales y los conceptos y características elementales del derecho individual laboral. Ahora vamos a dar la definición y qué cosa es la segunda rama del derecho, que era el derecho colectivo del trabajo. Recordemos que el mundo del derecho laboral se divide en derecho individual y derecho colectivo. Hemos conocido el derecho individual, ahora vamos a hablar del derecho colectivo laboral. El derecho colectivo laboral es las normas que regulan la negociación colectiva entre trabajador y empleador. Una característica importante y principal de este derecho colectivo es que el trabajador, en este caso, sí tiene que estar obligatoriamente organizado en un sindicato. O sea, la ley le exige obligatoriamente, para poder ejercer estos derechos colectivos, justamente, estar organizado en un sindicato de trabajadores. Esa es una de las primeras diferencias también que podemos encontrar con el derecho individual.
Recordemos, en las primeras diapositivas decíamos que para ejercer los derechos individuales usted aún no podía estar organizado en un sindicato. En cambio, para el derecho colectivo laboral, la ley le exige a usted que obligatoriamente tiene que estar afiliado en un sindicato para ejercer sus derechos colectivos. Esa es una primera característica y diferencia con el derecho individual. Una segunda diferencia muy importante y muy puntual es que la fuente de validez, la fuente de derecho, de donde nacen los derechos colectivos, no están en la ley. Esto suena a medio contradictorio. Decíamos que es también una diferencia con el derecho individual. Decíamos que el derecho individual se basa en la ley. Los derechos colectivos laborales, por el contrario, no está su fuente en la ley. Su fuente de derecho colectivo del trabajo está en el convenio colectivo y en la fuerza de su organización sindical. ¿Cómo se explica esto? Vamos a dar un ejemplo. ¿Por qué decimos que la fuente de los derechos colectivos no están en la ley? Digamos, por ejemplo, ¿existe alguna ley que diga que la empresa le tiene que incrementar todos los años un monto exacto a su remuneración? No existe una ley que diga ese tipo. O otro ejemplo, ¿existe una ley que diga que tiene que darle la empresa al trabajador un bono por transporte y educación de manera mensual o de manera semestral o anual? Una ley específica no existe. ¿O existe alguna ley que diga que le tiene que dar a los empleados, por ejemplo, un vestuario por cada estación del año, o sea, verano, otoño, invierno, primavera? No existe. Todos estos beneficios que el trabajador puede obtener, sin embargo, no están en la ley, pero sí pueden ser logrados a través de una negociación colectiva que se plasma en un convenio colectivo donde se puede establecer, vía previamente acuerdo entre trabajador y empleador, en un llamado convenio colectivo. Entonces, la fuente de los derechos colectivos de los trabajadores no está en la ley, está en el convenio colectivo y en la fuerza de la organización. Recordemos que si el sindicato tiene fuerza organizativa, es decir, tiene una organización disciplinada, tiene una organización con un objetivo claro, entonces el sindicato se va a empoderar y va a poder lograr establecer un acuerdo con su empresa para llevar adelante un convenio colectivo. Entonces tenemos que los derechos colectivos, primer requisito, estar afiliado a un sindicato, y si no hay sindicato en su organización, en su empresa, hay que establecer un sindicato. Segundo, los derechos laborales individuales tienen como fuente el convenio colectivo, no la ley. Y segundo, tiene como fuente el poder de organización y la fuerza de organización que puede tener su sindicato. Recordemos que a mayor organización, a mayor fuerza de organización, mejores condiciones usted tendrá en su convenio colectivo. Es una relación directa. Si su sindicato cuenta con 100 trabajadores afiliados, usted obtendrá un incremento a su remuneración o algunos beneficios sociales, adicionales a los ya establecidos en la ley. Pero si su sindicato está mejor organizado y cuenta con 800 o 1000 trabajadores afiliados, su convenio de negociación colectiva entonces tendrá mucho mayor alcance. Su incremento será mayor y sus beneficios adicionales que puede tener van a ser mayor y mucho mejor económicamente. Entonces hay una relación directa
entre la fuerza de la organización sindical y las condiciones que usted va a pactar en ese nivel de negociación con la empresa. Pero también debemos tomar en cuenta que, si bien es cierto, es importante la fuerza y el número de afiliados de su organización, también es cierto que de acuerdo a la estrategia que el trabajador establezca en su negociación va a determinar. Es decir, que usted puede ser un sindicato con poco número de trabajadores, 60, 80, 70 trabajadores. Sin embargo, pese a ser un sindicato pequeño, o 50 trabajadores, si usted plantea una estrategia válida, una estrategia que le permita a usted sobrellevar ese nivel de negociación, utilizando quizás las herramientas tecnológicas de la información, el internet, el Twitter, ¿no?, los pasacalles, las caravanas, de tal manera que utiliza mecanismos de presión en los niveles de negociación de manera estratégica, eso puede compensar sus números de afiliados. Es decir, puede ser un sindicato pequeño, pero con una muy buena estrategia en el nivel de negociación y de presión que le va a llevar adelante buenos incrementos en sus convenios colectivos. A continuación vamos a poner una diapositiva respecto a estas características del derecho colectivo de trabajo. Bien, hemos conocido en la diapositiva la definición de derecho colectivo del trabajo y las características principales. Entonces, el derecho colectivo del trabajo exige obligatoriamente al trabajador afiliarse a un sindicato. Bien, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece que en nuestro país hay 3 modalidades de sindicato, en el cual un trabajador puede afiliarse de acuerdo a la naturaleza del sindicato que está constituido o que está optando para constituir. La ley establece la primera forma de sindicato es el sindicato por empresa. La ley exige un número de 20 trabajadores para constituir un sindicato por empresa. ¿Cuál es la característica de estos sindicatos por empresa? Es decir, que a una determinada empresa, a una persona jurídica, le corresponde un sindicato. Ejemplo, empresa Bata le corresponde su sindicato de trabajadores Bata. Por ejemplo, empresa Gloria le corresponde su sindicato de empresa de trabajadores Gloria. La otra modalidad que establece la ley es el sindicato de rama de actividad. El sindicato de rama de actividad, dice la ley, se requiere de 50 trabajadores para poder constituir un sindicato de rama de actividad. ¿En qué consiste un sindicato de rama de actividad? Establece la ley que los sindicatos de rama de actividad agrupan a trabajadores de distintas empresas, más de una empresa, de una misma actividad económica. Es decir, un sindicato de rama de actividad puede afiliar a trabajadores de distintas empresas, pero que se dediquen a una misma actividad económica empresarial. Por ejemplo, tenemos el sindicato de rama de actividad de los trabajadores del sector telecomunicaciones. Este sindicato puede agrupar a trabajadores de distintas empresas del sector telecomunicaciones. Es decir, un solo sindicato puede agrupar a distintos trabajadores de distintas empresas, pero de una misma rama de actividad, en este caso, las telecomunicaciones. Otro ejemplo sería el sindicato de minería y metalurgia de rama de actividad
que podría agrupar también a trabajadores de distintas empresas mineras, pero de una misma rama de actividad. Es decir, un trabajador de una empresa X, de otra empresa Y, de otra empresa Z, pero todas estas empresas se dedican a la actividad de minería y metalurgia. Es decir, los sindicatos de rama de actividad pueden agrupar a distintos trabajadores de distintas empresas, de uno o más empresas, 2, 3, 4, 5 más empresas, pero que tengan la misma actividad económica. La tercera modalidad de sindicato es el llamado gremio, que también la ley señala que necesita 50 trabajadores para agrupar o formar un sindicato de gremio. La característica es que para formar un sindicato de gremio se da cuando los trabajadores realizan un mismo oficio, ¿no? Una misma actividad u oficio para constituir. Por ejemplo, el gremio de estibadores, que realizan un mismo oficio. Por ejemplo, el gremio de profesores, que también realizan una misma actividad, ¿no? Pueden constituir un gremio sindical. A continuación vamos a tener una diapositiva donde señalamos estas tres tipos de sindicatos de acuerdo a ley en nuestro país. Bien, una vez conocido estos tres tipos de modalidades de sindicatos, vamos ahora a continuar con el procedimiento de negociación colectiva. Es decir, una vez que el trabajador ya decidió en cuál de estos tres tipos de sindicato va a organizarse, y una vez ya afiliado o una vez constituido ya en su sindicato, entonces puede ya ejercer e iniciar el procedimiento de negociación colectiva. Este procedimiento de negociación colectiva es un trámite administrativo ante el Ministerio de Trabajo, ante la Subdirección de Negociaciones Colectivas del Ministerio de Trabajo, que se va a iniciar con la presentación de un pliego de reclamos en la mesa de parte del Ministerio de Trabajo y la comunicación al empleador de este pliego de reclamos. Esa es la primera etapa, cómo se inicia el procedimiento de negociación colectiva. Luego de la presentación del pliego va a venir la segunda etapa, que es la etapa de trato directo o negociación del procedimiento de negociación colectiva. La tercera etapa viene la conciliación y luego el arbitraje o la huelga, que son opcionales, y en el caso del arbitraje basta que una de las partes lo soliciten para que sea sometido el pliego de reclamo a un arbitraje. Si no se desea el arbitraje, se puede optar por la huelga. Finalmente, una vez agotado estas etapas, presentación del pliego, trato directo, conciliación, arbitraje o huelga, y finalmente se llegará a obtener el convenio colectivo, que es ley entre las partes. Estos procedimientos con cada una de sus etapas vamos a explicarlo a continuación, cada una de estas etapas, pero primeramente vamos a señalar en una diapositiva estas etapas de la negociación colectiva para que usted lo pueda ver en un gráfico, y luego de ella pasaremos a explicar cada una de estas etapas. A continuación, la diapositiva. Bien, una vez podido visualizar la diapositiva donde aparece el gráfico del proceso de negociación colectiva con cada una de sus etapas, que se inicia con el pliego de reclamo, el trato directo, la conciliación, el arbitraje o la huelga,
y finalmente el convenio colectivo. Vamos a iniciar por el pliego de reclamos. ¿Qué cosa es el pliego de reclamos? El pliego de reclamos es el documento donde está contenido dos situaciones: las mejoras de condiciones económicas del trabajador, es decir, donde el trabajador puede exigir mejora de remuneraciones o de bonificaciones a su boleta del trabajador. Y lo otro que puede exigir en este pliego de reclamos y solicitar es mejores condiciones de trabajo, es decir, mejorar el ambiente donde desarrolla y se desenvuelve sus labores, como mejorar herramientas y mejorar las condiciones de trabajo para que ésta se lleve a cabo dignamente. Ahora, una recomendación en la elaboración de los pliegos de reclamos es que estos salgan como consecuencia de un taller donde los trabajadores en su conjunto, a través del mecanismo de recolección de la consulta de su pliego de reclamos, pueda concluirse de tal manera que todos puedan participar en la elaboración de este pliego de reclamos. Ello con la finalidad de que el trabajador se siente comprometido con ese documento denominado pliego de reclamos, porque en ese documento tiene que estar contenido lo que el trabajador desea, aspira o anhela en un futuro para mejorar sus condiciones económicas y sus condiciones de trabajo. De lo contrario, el trabajador se sentirá alejado e indiferente con ese documento llamado pliego de reclamo si no le ha sido consultado. Entonces, la recomendación es que este pliego de reclamos sea elaborado en un taller en conjunto con todos los trabajadores en general. Este pliego de reclamos se hace de conocimiento del empleador y se presenta con una copia del acta aprobada de la Asamblea de Trabajadores y con la comisión negociadora aprobada también por la Asamblea de Trabajadores con los poderes respectivos al Ministerio de Trabajo. Una vez presentado al Ministerio de Trabajo este pliego de reclamos, el Ministerio de Trabajo va a emitir una resolución dando inicio a la negociación colectiva. Le va a hacer llegar una notificación tanto al sindicato en su domicilio como al empleador o a los empleadores en su domicilio, invocando e iniciando el diálogo, la negociación colectiva entre las dos partes. Iniciado la negociación colectiva, se da inicio a la segunda etapa que podemos denominar de trato directo. ¿Qué cosa es el trato directo? El trato directo es la segunda etapa de la negociación en donde empleador y trabajador, de manera autónoma y de buena fe, ambos se sientan a negociar y a dialogar de manera alturada, sin ningún intermediario. Tanto empleador como trabajador se pondrán de acuerdo en dónde, en qué lugar, a qué hora y qué día se llevará a cabo esta negociación. La ley establece que esta negociación en trato directo se denomina en trato directo porque es una reunión de negociación directa, sin intermediarios entre trabajador y empleador, en el lugar que ellos libre y con autonomía decidan dónde se va a llevar a cabo. La ley dice que esta negociación en trato directo debe llevarse de manera de buena fe. En ambos debe regir el principio de la buena fe para llevar adelante esta negociación en trato directo. La primera reunión que se lleva adelante es la reunión de instalación de la negociación en trato directo. En este procedimiento las partes podrán plantear su petitorio de pliego de reclamos y la empresa deberá llevar su contrapropuesta a esta negociación colectiva. Bien, la norma no señala cuántas reuniones debe llevarse a cabo este trato directo.
Tampoco señala un plazo determinado para que se lleve a cabo este trato directo. El trato directo puede demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. No hay un plazo establecido en la ley. Tampoco hay un número de reuniones, porque las reuniones se pactan de común acuerdo entre las dos partes. Puede haber una reunión, puede haber 2 reuniones, puede haber 3 reuniones, 4 reuniones, n reuniones. Las partes decidirán libremente cuántas reuniones tener y el tiempo en que va a demorar ese trato directo. Lo importante aquí es que los trabajadores deben tomar conocimiento de que los empleadores están negociando de verdad, de buena fe. Porque si no hay buena fe en las propuestas, lo que está sucediendo es que el trabajador solo está perjudicándose, dilatando las reuniones, las conversaciones, finalmente para que no se llegue a ningún acuerdo. Entonces, una recomendación es que el trabajador y sus asesores en esa negociación debe verificar y debe intuir si la empresa está negociando de buena fe, si sus propuestas en realidad tienen un interés legítimo, de buena voluntad de llegar a un acuerdo. Si hay elementos que dicen lo contrario, entonces el trabajador puede dar, dice la ley, por concluido la etapa de trato directo. Es decir, si se pierde el principio de buena fe, la ley establece que el trabajador o también el empleador puede dar por concluido la etapa de trato directo. Lo que se hace en ese caso es comunicar al Ministerio de Trabajo que no se ha podido llegar a ningún acuerdo pese a la reunión o a las reuniones que se haya tenido y que por lo tanto se dé por concluido el trato directo y como consecuencia se pase a la tercera etapa, que es la etapa de conciliación del procedimiento de negociación colectiva. ¿Qué cosa es la etapa de conciliación en la negociación colectiva? Esta etapa significa que el Ministerio de Trabajo toma conocimiento de que ya se agotó el trato directo y el diálogo de buena fe. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo, al tomar conocimiento, emite una nueva resolución en el procedimiento mismo para que, citando a las dos partes, tanto a trabajadores como a empleadores, citándolo a un local del Ministerio de Trabajo, sus salas de reuniones, para que se lleve adelante la negociación a nivel conciliación. Esta tercera etapa de conciliación se lleva a cabo específicamente en el local del Ministerio de Trabajo con la participación de un conciliador del Ministerio de Trabajo que hace la labor de facilitar e incentivar el diálogo entre empleadores y trabajadores. El conciliador es un funcionario del Ministerio de Trabajo quien va a llevar adelante la negociación y va a poner todos los mecanismos e invocando al diálogo y al acuerdo para llevar adelante esa negociación. Lo importante aquí es que los empleadores tienen que llevar una propuesta de negociación, la misma que será exigida e invocada por el conciliador. De tal manera que este espacio o nivel de negociación a nivel conciliación puede ayudar de alguna manera a través de la autoridad que es el conciliador para que pueda llevar adelante y solucionarse el convenio colectivo. La ley también establece aquí en que esta etapa de conciliación no existe plazos ni número de reuniones. Es decir, puede demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. No hay plazo para la etapa de conciliación. Tampoco la ley señala un número de reuniones. Puede haber una reunión, 2, 3, 5, 10 reuniones. Recuerden que las partes deciden cuántas reuniones y qué tiempo demorará esta etapa de conciliación. Es decir, las partes van a decidir el número de reuniones
y el tiempo que demorará esta conciliación. Bien, entonces habíamos manifestado que en esta etapa de conciliación la autoridad, el funcionario, el conciliador del Ministerio de Trabajo también puede actuar como mediador, es decir, facilitando a los trabajadores como a los empleadores mecanismos para que él medie entre ambas partes y llegar a una solución. Como había manifestado también, no existe un plazo determinado ni un número de reuniones establecidos en la ley. La etapa de conciliación puede durar muchas reuniones o puede establecerse plazos de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Las partes deciden el tiempo y los números de reuniones. Agotada la conciliación, de no haber acuerdo, los trabajadores pueden solicitar que se dé por concluido la etapa de conciliación. Caso contrario, si se llega a un acuerdo, se firmará en esa reunión el acta de conciliación, de convenio colectivo que tendrá valor entre las partes. De no haber acuerdo, los trabajadores podrán solicitar que se dé por concluido la conciliación y podrán decidir los sindicatos, los trabajadores, si optar por un arbitraje o optar por una huelga. Debemos recordar que la última modificación en temas de arbitraje, basta que los trabajadores o una de las partes soliciten el arbitraje para que se lleve a cabo este arbitraje. Entonces, agotado la conciliación, pasamos a la cuarta etapa, que es o el arbitraje, si lo desean los trabajadores, o a la huelga, si los trabajadores toman el acuerdo en asamblea general. Sea por arbitraje, que deberá decidir un tribunal arbitral, que puede ser unipersonal o puede estar conformado por 3 árbitros, deberá emitir un laudo arbitral que será finalmente el convenio colectivo. O sea la opción de la huelga que el trabajador opte, en caso sea necesario, también esta huelga deberá terminar finalmente con un convenio colectivo. Es opción de los trabajadores decidir en levantar la huelga y continuar con los niveles de negociación, como también negociar con el mecanismo de huelga o levantar la huelga para continuar la negociación. Eso es una decisión libre y autónoma que deben tomar los sindicatos para llegar finalmente a un convenio colectivo. Las huelgas pueden ser de 2 tipos. Puede ser una huelga parcial, es decir, una huelga de 24 horas, 48 horas, 72 horas, o una huelga indefinida. Eso lo decidirá. Es un trámite que también deberá solicitar los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo para que sea realizado y llevado a cabo esta huelga de los trabajadores. Finalmente, sea por arbitraje o sea por la huelga, los trabajadores y los empleadores deberán de firmar finalmente el convenio colectivo. La característica del convenio colectivo, de acuerdo a la ley, es que este convenio colectivo representa ley entre las partes. ¿Qué significa eso? Que cada cláusula establecida en el convenio colectivo tiene valor de ley para los trabajadores y para los empleadores. Es decir, no puede ser modificado no sino con otro convenio colectivo. Y si las cláusulas del convenio colectivo tienen carácter de permanente, más aún, estas no pueden ser modificadas a no ser que sean mejoradas por otro convenio colectivo. Entonces, una característica primordial de los convenios colectivos es que cada cláusula son ley para las partes. Obtenido entonces el convenio colectivo, este convenio colectivo deberá inscribirse
en el Ministerio de Trabajo para que forme parte del expediente que se estará consignado en las oficinas del Ministerio de Trabajo. Recordemos que un convenio colectivo puede durar 1 año o 2 años o 3 años. Eso será acuerdo de partes. Bien, una vez terminado el convenio colectivo, es agotado con la inscripción del convenio en el Ministerio de Trabajo el procedimiento de negociación colectiva. Hemos llegado hasta aquí en este curso audiovisual. Queremos agradecer nuevamente a la empresa JF Consultores, Estudio Jurídico, y a la Escuela Mayor de Ciencia Política. Cualquier consulta o asesoría están los teléfonos y agradecemos su tiempo para escuchar este curso audiovisual de Derecho Laboral. Muchas gracias.